entidad bancaria con el dinero suficiente para cancelar la deuda, muy probablemente en ese contrato iban a encontrar una cláusula penal que establecía que si ustedes pagaban adelantado, se les iba a establecer una pena. Ciertamente, ustedes podrán advertir, oigan, pero yo, si tengo el dinero, ¿por qué no podría pagar toda la deuda? Este es un supuesto de aquellos que se puede denominar una cláusula abusiva. Tal es así que el Indecopi en el año 2004, como les comentaba, estableció ello. Ojo, pese a que contaba con la debida aprobación administrativa. Que la cláusula esté aprobada administrativamente no significa que pueda llegar a ser abusiva. En el caso, de manera ex post, fue el Indecopi que se encargó de advertir ello. Pero imaginemos otro caso de actualidad. Si ustedes han viajado por el interior del país, estoy seguro que han podido advertir hasta el año pasado que si ustedes están, por ejemplo, en Cusco, tienen su cuenta de ahorros en Cusco y desean sacar 20 soles en Lima, lo más probable es que se le hubiese tenido que cobrar una comisión de 7 soles 50 por cada retiro. Ustedes dirán, ¿y eso qué tiene de abusivo? Doctores, cuando ustedes van a depositar el dinero, no le hacen ningún problema. El problema está cuando quieren retirarlo. Cuando quieren depositarlo, deposítenlo en línea y Iquitos y no va a haber ningún tipo de objeción. Punto 1. Punto 2. Les puedo comentar como experiencia propia que, por ejemplo, estando en la ciudad de Estrasburgo, con una cuenta bancaria creada en la ciudad de Estrasburgo, yo podía movilizarme a París y podía retirar mi dinero sin ningún problema, no tenía que pagar ninguna comisión. Por ejemplo, ¿qué pasa actualmente? Ustedes tienen una cuenta de ahorros bancaria en un banco francés, pueden ir a un banco alemán, un banco italiano y pueden sacar dinero, euros, sin tener que pagar ningún tipo de comisión. Hubo una pegada a través de las noticias con respecto a esta noticia de cobro de 7 soles 50 en lo que se refiere a los retiros. Es por ello que inicialmente el Banco de Crédito comenzó a retirarla, el Banco Continental comenzó a retirarla, pues muy probablemente podía haber sido catalogada como una cláusula abusiva. Ahora, con estos dos ejemplos, lo que quiero evidenciar es algo, que muchas veces en la contratación actual, suelen insertarse dispositivos enunciados, los cuales son desventajosos o desproporcionales para ustedes. La administración que debería ofrecer la garantía muchas veces escapa a realizar esta labor y termina siendo el Indecopi. En pocos casos, hay que ser sinceros, no hay muchos casos en materia de cláusulas abusivas, pese a que es un tema hartamente estudiado en materia doctrinal y pese a que es un tema que, por ejemplo, en sistemas comparados tiene un desarrollo muy rico. Para continuar con o para circunscribir la noción de cláusula abusiva, lo que quisiera es enmarcarla, y al enmarcarla tenemos que hacerlo dentro de un tipo de contrato. Ustedes saben que la evolución contractual, el primer modelo a aparecer fue el contrato del modelo paritario. Estoy pensando, por ejemplo, en la Europa del siglo XVIII, en el cual las transacciones se limitaban, por ejemplo, adquisición de ganado, venta de vino, adquisición de trigo, un modelo en el cual, esencialmente agrícola, de economía agrícola, un modelo en el cual existía equilibrio entre las partes. Ambos podrían decirse que conocían a lo que estaban allegando, y es más, entre ellos había negociación. Ese es el primer modelo en aparecer en materia de fenómeno contractual. Posteriormente van a aparecer los contratos estandarizados, es decir, la economía da un salto
Ya no estamos en aquella economía agrícola, sino en aquella economía maquinizada, si es que me permite la expresión. En esta economía, en la cual es necesario celebrar transacciones, ciertamente la negociación desaparece. Ciertamente ya no hay lugar a decir tanto por tanto, o mejor quiero esto de la siguiente manera. No. Bajo este modelo, va a ser una de las partes la que va a establecer las reglas del juego, pongámoslo así, y es la otra la que va a ingresar a aceptar o no este modelo. Ciertamente se va evidenciando que, por ejemplo, ya no hay negociación, que existe asimetría en cuanto se refiere a la información con respecto de una parte. Este segundo modelo o contrato estandarizado es un segundo paso dentro de la evolución. Sin embargo, y como dato de derecho comparado, quisiera precisar lo siguiente, ¿no? En primer lugar, nuestras cláusulas abusivas se desarrollan en ese segundo modelo, y de los contratos estandarizados. Ahora quiero complementar lo que les quería decir con la nota de derecho comparado, que es la siguiente, que por ejemplo en ordenamientos jurídicos como el italiano se ha comenzado a hablar, por ejemplo, del terzo contrato o el tercer contrato, a raíz de un prefacio de un profesor llamado Pardonesi. Se dice que con este tercer modelo del tercer contrato, ya son dos empresas las que se vinculan, pero a pesar que son dos empresas, una es la que ingresa en desventaja. Me explico, les pongo un caso. El caso de la Fiat contra la CIAI. La Fiat, como ustedes saben, es una empresa que vende automóviles. La CIAI es una concesionaria. La Fiat vende los automóviles de la CIAI al precio, por ejemplo, de 10.000 euros cada automóvil. Nada de otro mundo. Pero lo que comenzó a hacer la Fiat, en primer lugar, la CIAI como concesionaria está vinculada a un contrato de exclusividad, no puede elegir otra marca con la cual celebrar contratos. Pero muy a pesar de ello, lo que comenzó a hacer la Fiat es lo siguiente: a pesar de haber celebrado un contrato con la CIAI y darle los carros a un precio de 10.000 euros, comenzó a vender de manera independiente en el mismo mercado los automóviles a un precio menor. En este caso tenemos dos empresas y ciertamente una está en desventaja. Es una idea general de lo que justamente se quiere presentar como el tercer contrato, un tercer modelo en el cual hay dos empresas y en el cual una de estas también va a presentar la desventaja. Es un concepto que se está desarrollando, que recientemente se viene desarrollando. Eso como una nota de derecho comparado. Vuelvo a la etapa anterior a precisar que nuestras cláusulas abusivas se desarrollan dentro del segundo modelo contractual, el contrato estandarizado. Y antes de precisar lo del contrato estandarizado, ciertamente evocar que el hecho que el ordenamiento jurídico busque otorgar a que una parte que está en desventaja recurre, digamos, de alguna manera sea elevada a un grado de cierta equidad, bien puede resumirse en uno de los lemas de una corriente doctrinaria denominada el solidarismo contractual, de origen francés, en la cual ciertamente se conoce que existe una libertad, pero una libertad que ciertamente debe tener restricciones y límites. Este solidarismo contractual, por ejemplo, entra en lo que son cláusulas abusivas, ingresa en un vicio moderno, que es el desarrollado en Francia también, el denominado el vicio por violencia económica. Un nuevo vicio que comienza a desarrollarse en este ordenamiento. Hecha esta precisión, y recordando nuestros dos casos iniciales de cláusulas abusivas, el caso en el cual hacíamos mención al pago anticipado, ¿cómo no vas a poder pagar anticipadamente si tienes el dinero? Punto 1 o punto 2, el caso en el cual te cobran una comisión para retirar, pero ciertamente en el mercado, uno compara con el mercado internacional, y en el mercado internacional no te cobran esas comisiones. Y ciertamente cuando tú vas a depositar en otra jurisdicción, te cobran esas comisiones. Hay algo raro ahí. Quisiese comentarles en el siguiente punto
la actualidad de estas cláusulas abusivas. Y para comentar esta actualidad, ciertamente debo evocar el derecho europeo. ¿Por qué? Porque el derecho europeo, tarde o temprano, es el que termina inspirando nuestro Código Civil. Si ustedes revisan el Código Civil peruano, ciertamente ya lo han hecho, pueden advertir que tenemos de francés, de italiano, de alemán, de portugués, etcétera, etcétera, etcétera. Eso porque nuestro legislador siempre toma como punto de partida una importación acrítica. Eso evidencia lo que les digo, que al final de cuentas nuestro modelo termina siendo el modelo europeo. Y para hablar de cláusulas abusivas, ¿por qué no evocar el modelo europeo? El modelo europeo tiene como punto de partida con relación a este fenómeno una directiva del año 93. Una directiva con la cual buscó lo siguiente: con la unificación de los mercados, ustedes saben, ¿no?, que Francia se une a Alemania, se une Italia, se une España, se une a distintos países, y lo que buscan es crear un mercado común. Ahora, si hubiese conflicto de intereses, ahí viene el problema. Le aplicamos norma francesa, norma alemana, norma española, norma italiana. Entonces, ¿qué es lo más práctico para poder dar una solución concreta al caso? Establecer una normativa, pongámoslo así, común. Esa normativa común se va a llamar, lo pongo acá, la Directiva 9313, Comunidad de Estados Europeos. Con esta directiva, lo que se quiso hacer en Europa es advertir lo que les comentaba hace minutos: el hecho de que cada país no puede establecer una sanción para cláusulas abusivas de cualquier manera. Ojo, preciso, esto sobre cláusulas abusivas. Cada país, y permítame la cruda expresión, no puede disparar por su lado. Si vamos a tener un mercado común, es necesario que tengamos una norma común. Es por eso que se emite esta directiva en el año 93, y hay dos puntos importantes: una lista indicativa de cuáles son esas cláusulas que podemos denominar abusivas, fenómeno que no está en nuestro código del 84, bueno, tan desarrollado como la directiva, pero ojo, lista que sí está, podríamos decir, prácticamente repetida en nuestro código del consumo. Nuestro código de consumo, que sí ha recogido una lista de cláusulas que pueden dar pie a que se establezca justamente, que el INDECOM establezca una sanción. Pero, punto 1, con la directiva se establece una lista de esas cláusulas. Ojo a eso. Y punto 2, se establece lo siguiente, se señala lo siguiente, en el artículo 6. Los Estados miembros tienen que buscar el mecanismo mediante el cual establecerán que no vincularán al consumidor en las denominadas estipulaciones abusivas. Eso es lo que buscan ellos. Entonces, dejan la tarea a cada Estado. Dicen, Estado francés busca una manera para regular las cláusulas abusivas. Estado italiano busca una manera para regular cláusulas abusivas. Estado alemán busca una manera para regular estas cláusulas abusivas. Y lo bonito y lo interesante de este tema es que cada ordenamiento frente al mismo problema establece una solución, podríamos decir, distinta. Por ejemplo, en el caso alemán, es menester precisar que el BGB, el Código Civil Alemán, recogiendo previamente una ley alemana del año 76, establece que la sanción establecida para estas cláusulas abusivas es la ineficacia. Es decir, que si tenemos una cláusula abusiva en uno de estos modelos, en el modelo contractual, en el contrato de adhesión, la sanción es la ineficacia. Ok, la salida alemana, perfecto. Pasemos a otro ordenamiento. Por ejemplo, el italiano. El modelo italiano, con el Códice del Consumo, frente a este mismo problema de cláusulas abusivas, ha establecido lo siguiente. Dice que estas cláusulas van a ser nulas. Pero viene el problema. Si la cláusula es nula,
¿anulará también a todo el contrato? O sea, ¿esto reflejará todo el contrato? Esto ha llevado a que en Italia, por ejemplo, se desarrolle el concepto de la nulidad de protección. Nulidad de protección, la cual, pese a que se llama nulidad de protección, tiene características especiales. ¿Cuáles son esas? En una nulidad, ¿quién es el encargado, la persona que puede solicitar la nulidad de la misma? El perjudicado o cualquier persona que considere que tenga el interés. En el caso de las cláusulas abusivas en materia de contratación en Italia, si bien hay una nulidad, el único que puede solicitar la nulidad es el interesado. O sea, ya tenemos ahí un punto de quiebre. Otro punto de quiebre: esta nulidad particular solo opera en contratos de consumo. Si fuese una nulidad, esta nulidad de protección solo opera en contratos de consumo. Si esta nulidad fuese una nulidad propiamente dicho, debería aplicarse todo, no solo al derecho del consumo. Y ciertamente, para terminar esta parte de referencia italiana, la nulidad, siendo una nulidad de protección, siendo una nulidad, no se regula, no se produce por proteger un interés general, sino un interés particular. ¿De quién? Del consumidor. Es una figura un tanto extraña. Eso ha llevado, por ejemplo, que en Italia los autores digan: uy, ¿frente a qué estamos? ¿Qué es esta nueva figura? Esa es la salida italiana, denominar la nulidad de protección. Entonces, ya recopilando información, tenemos la solución alemana de la ineficacia, la solución italiana en la unidad de protección y finalmente, ¿por qué no evocar la solución francesa? La solución francesa frente a este tipo de casos ha sido la siguiente: si frente a una cláusula abusiva, la sanción, pongámoslo así, a aplicar va a ser la siguiente: el mecanismo de el borrado se denomina, o el denominado cláusula reputada o considerada no escrita. Es decir, a través de una ficción, si este es el contenido contractual, vamos a crear una ficción y vamos a asumir que esta cláusula no forma parte del contenido. Momentáneamente, a través de una ficción, vamos a borrarla y por ende ya no choca con el contenido contractual, y de esta manera, ¿qué logramos? Que lo demás, que sí es bueno, perviva. Esa ha sido la salida francesa, la denominada cláusula no escrita. Lo voy a poner acá. Entonces, en Alemania tenemos la ineficacia, en Italia tenemos la nulidad de protección y en Francia tenemos considerar a la cláusula como no escrita o no escrita, para evocar a los romanos, porque este es un mecanismo generado en el derecho romano en materia testamentaria. Entonces la pregunta es, miren, frente a esos modelos europeos, la pregunta es: en Perú, ¿por qué se ha tomado partido o por qué modelo se ha tomado partido? A ver, doctor, primero veamos qué instrumentos tenemos. Tenemos dos: Código Civil y Código del Consumo. Nuestro Código Civil, ¿recuerdan cuál era la sanción? Inválida. Pero inválida, ¿qué implica? Nulidad de todo el contrato. Plan A. Plan B, la invalidez implica anulabilidad. Plan C, esa invalidez implica nulidad parcial. O sea, el legislador peruano no ha sido técnico en ese sentido, ¿no?, al establecer el nomen invalidez. Sin embargo, el Código del Consumo peruano ha hecho algo particular, y lo que ha establecido y lo que ha regulado es lo siguiente: las denominadas cláusulas de ineficacia absoluta
y las cláusulas de ineficacia relativa. Tanto es así, doctores, que en el artículo 50 y 51 del Código de Protección y Defensa del Consumidor se establece la sanción de cláusula de ineficacia absoluta y relativa. Ahora, ustedes podrán pensar que la opción ha sido, o la opción se ha materializado porque tal vez hemos seguido el modelo alemán. No. Esta manera de resolver las cláusulas abusivas se ha dado, ¿saben por qué? Porque el Indecopi, que es quien dice que esta cláusula es nula, válida, inexistente, lo que sea, el Indecopi no tiene función jurisdiccional. Les cuento, doctores, si ustedes van a Europa y tienen una cláusula abusiva, el juez competente para ver eso es el juez civil. ¿Por qué? Porque el consumidor es civil. El consumidor es ustedes, o soy yo, que en un determinado momento adquiere un bien o un servicio. No deja de ser civil. En España, en Francia, se lo ven tema civil. Por eso un juez civil que tiene la jurisdicción puede decir que esta cláusula es nula, reputada no escrita, etc. Pero el Indecopi, sabiendo que no tiene competencia jurisdiccional, lo más parecido a lo que puede llegar para tener el mismo resultado es decir, que sea de ineficacia absoluta y que sea de ineficacia relativa. Esa es la explicación por qué en nuestro ordenamiento jurídico se establece la ineficacia. Y es más, esto se basa en un proyecto de ley del 2004. Un proyecto de ley que de verdad está mal hecho.